One Story, 37, Jonatán, David, 1.1 Samuel 13, 14, 16, 20. Después del Éxodo, aunque Dios era su rey, los israelitas continuaron sin reconocerlo como tal. Finalmente, Saúl fue nombrado rey humano por petición del pueblo. Desde el principio de su reinado vimos cómo pecó, y al final Dios dijo, he rechazado a Saúl como rey de Israel. Ahora, volvemos nuestra atención de Saúl a la historia de David. Pero antes de eso, primero miramos a Jonatán, el primogénito de Saúl y compañero de fe de David. La diferencia de edad entre Jonatán y David. Antes de entrar en la historia de Jonatán, consideremos por un momento la diferencia de edad entre él y David. A menudo pensamos en Jonatán y David como amigos, y aunque eso es cierto, es más exacto verlos como compañeros de fe. Saúl se convirtió en rey a los 40 años y reinó durante 40 años. Jonatán ya era comandante militar liderando a 1000 hombres 2 años después del inicio del reinado de Saúl, lo que significa que tenía al menos 20 años. Cuando Saúl murió a los 80 años aproximadamente, David se convirtió en rey a los 30. Esto sugiere que Jonatán tenía unos 60 años, lo que indica una diferencia de edad de aproximadamente 30 años entre ellos. Mencionamos esto porque el amor y la lealtad de Jonatán hacia David no eran solo el afecto de un par, sino algo más grande, un amor basado en la fe. La salvación del Señor no depende de muchos ni de pocos. Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército filisteo se reunió con 30.000 carros, 6.000 jinetes y soldados tan numerosos como la arena del mar. Los israelitas, al ver su situación desesperada, se escondieron en cuevas, matorrales, entre rocas, en agujeros y cisternas. Algunos incluso cruzaron el Jordán para escapar. Saúl permaneció en Gilgal con unos 600 hombres, y el pueblo que estaba con él temblaba. En ese momento, Jonatán atacó un destacamento filisteo y, con solo su escudero, lanzó una ofensiva contra los filisteos. Jonatán declaró, quizá el Señor actúe en favor nuestro. Nada impide al Señor salvar, ya sea con muchos o con pocos. Como resultado, los israelitas obtuvieron la victoria por medio de Jonatán. Aunque después casi fue ejecutado debido a un juramento imprudente de Saúl, el pueblo lo protegió diciendo, él ha obrado con Dios hoy. Esto muestra que Jonatán tenía una fe profunda en Dios y verdadero valor como guerrero. Por eso, cuando más tarde apoya a David por encima de sí mismo, no fue por debilidad ni falta de valentía. La historia de Jonatán ahora se desarrollará junto a la de David, así como las historias de Samuel y Saúl. David antes del llamado. Ahora comienza la historia de David. En los libros históricos del Antiguo Testamento, las historias de Samuel, Saúl, Jonatán y David no siguen un orden secuencial simple. Sus vidas se superponen. Samuel ya no es la figura central, pero sigue vivo. Saúl, aunque rechazado por Dios, aún es rey. Jonatán está vivo. Y ahora, David entra en escena. A partir de ahora, Samuel, Saúl y Jonatán jugarán roles secundarios en la historia de David. No sabemos mucho sobre la vida de David antes de su llamado, como si lo sabemos sobre Samuel o Moisés. Pero al igual que con José, podemos inferir algunas cosas a partir de las Escrituras. David era de la tribu de Judá, descendiente de Booz y Ruth, y el hijo menor de Isaí, o el octavo o el séptimo hijo. Generalmente se cree que uno de los hijos de Isaí murió, y por eso en una crónicas David aparece como el séptimo. Cuando Samuel fue a Belén para ofrecer un sacrificio e invitó a los hijos de Isaí, David no estaba presente. Más precisamente, Isaí o sus hermanos mayores enviaron a David al campo a cuidar las ovejas durante ese evento importante. Esto implica que David fue excluido. Más adelante en los Salmos, David escribe, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Como José, David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos mayores en el campo de batalla. Pero en lugar de recibirlo con alegría, su hermano mayor, Eliab,
lo reprendió severamente, diciendo, ¿por qué has venido aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón, viniste solo para ver la batalla. Por esto, podemos deducir que David experimentó muchas dificultades por parte de su familia mientras crecía. Es probable que David se destacara desde joven. Más tarde, cuando se presenta ante Saúl para enfrentar a Goliat, dice, cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y rescataba la oveja de su boca. Si me atacaba, lo agarraba por la melena, lo golpeaba y lo mataba. Claramente, David era valiente y capaz desde su juventud. David llamado por Dios. Dios le dijo a Samuel, voy a enviarte a Isaí de Belén, porque he escogido a uno de sus hijos como rey, y también ungirás para mí al que yo te diga. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, Eliab, y quedó impresionado por su apariencia, Dios dijo claramente, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Finalmente, el que no estaba presente al principio, el menor, que estaba cuidando las ovejas, fue llamado, y Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. La Escritura dice que, una vez que Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Esto debemos entenderlo bien. Saúl fue hecho rey porque el pueblo de Israel lo pidió. Ese tipo de rey es definido por el mundo, alguien que vive según sus propios deseos y perspectivas para sí mismo. Y Saúl vivió precisamente de esa manera. Pero David fue ungido por Dios a través de Samuel. Como Dios lo eligió y lo designó, David sin duda llegaría a ser rey. Sin embargo, en ese momento, aún no era rey. Aunque Dios ya había dicho sobre Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, ante los ojos del mundo, Saúl seguía siendo el rey. Eso es ver a través de la palabra de Dios, ante el mundo, Saúl aún es rey, pero ante Dios, ya no lo es. David aún puede parecer un simple pastor desconocido, pero ante Dios, ya es rey. A partir de ahora, Saúl, con su poder real, será usado para afligir y entrenar a David, para que David llegue a ser un rey conforme al corazón de Dios. David, aunque aún no es rey, recibirá una formación real, como un hijo del rey designado para suceder. No será rey de Israel en el sentido terrenal, sino un verdadero rey que refleja el reino de Dios, una figura que anticipa al verdadero rey, Jesucristo. David es establecido como rey para apuntar al rey. Es decir, aunque David llevará el título de rey toda su vida, desde antes de ser ungido hasta cuando es revelado como pecador, vivirá como una figura que anticipa al verdadero rey, Jesucristo. Aunque su cargo es de rey, vivirá como profeta y sacerdote, buscando y obedeciendo la voluntad de Dios. Dios es el único rey de Israel, el único rey del pueblo. Ni Saúl ni siquiera David pueden ser verdaderamente reyes por sí mismos. El Espíritu del Señor se apartó y vino un espíritu maligno. Comienza la formación real de David. Después de ser ungido y lleno del Espíritu del Señor, David sirve a Saúl, quien ahora es atormentado por un espíritu maligno. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Externamente, David era un sirviente al servicio de Saúl, pero en realidad, Saúl existía para entrenar a David. David vio con sus propios ojos la diferencia entre el Saúl que tenía el Espíritu del Señor y el Saúl de quien el Espíritu se había apartado y ahora era atormentado por un espíritu maligno. El problema no era la capacidad de Saúl, sino si el Espíritu del Señor estaba con él o no. Por eso, cuando David más tarde peca ante Dios en el caso de Betsabé, suplica, no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Una vez más, los filisteos. En Egipto fue el faraón, en el desierto, Amalek,
y ahora, en la tierra de Canaán, son los filisteos quienes oprimen continuamente a Israel. El ejército filisteo se prepara para luchar contra Israel. Ambos ejércitos están en colinas opuestas, con un valle entre ellos. Entonces aparece Goliat, un campeón filisteo, y desafía a Israel diciendo: elijan a un hombre y mándenlo contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat se burló del ejército de Israel. Pero los israelitas estaban aterrados y ninguno dio un paso al frente. En ese momento, David, enviado por su padre Isaí para llevar comida a sus hermanos, llega y escucha las palabras de Goliat. David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Y luego le dice a Saúl: que nadie se desanime por causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él. Aunque Saúl intenta disuadirlo, David se presenta al lugar donde ha sido llamado a estar. Saúl le da su armadura a David, pero la armadura de Saúl no es lo que se necesita para esta batalla. Goliat se burla de David diciendo: ¿acaso soy un perro, para que vengas contra mí con palos? Y lo maldice en nombre de sus dioses. Pero David responde: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. La batalla es del Señor. En resumen, David está diciendo: esta es la batalla del Señor. David lanza una piedra, derriba a Goliat, y lo remata con la propia espada del gigante, cortándole la cabeza. Tal como Goliat había dicho: si un hombre me vence, seremos sus siervos. Ahora, por la victoria de un solo hombre, cambia el rumbo y el pueblo de Israel obtiene una gran victoria. Así como la obediencia de un solo hombre traerá salvación a muchos, todo el pueblo de Dios será salvo por la obediencia perfecta de Jesucristo. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Fue el joven David quien se presentó para pelear contra Goliat, cuando ni siquiera Saúl pudo salir a la batalla. Después de que David obtuvo la victoria en la batalla del Señor, Jonatán se unió a él en alma. Amaba a David como a sí mismo y le dio su manto, su tuna, su espada, su arco y su cinturón. Desde ese momento, David iba a donde Saúl lo enviara y se comportaba con sabiduría, y Saúl lo puso al frente de los hombres de guerra. Pero cuando las tropas regresaban de la batalla, las mujeres salieron cantando: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho. Dijo: a David le atribuyen 10,000, ¿qué más le falta sino el reino? Desde ese momento, Saúl miró a David con celos. Aquí comienza la tragedia de Saúl. La victoria en la batalla debería haber sido motivo de alegría. Israel había vencido a los filisteos, y Goliat había muerto. David se regocijó, el pueblo se regocijó, e incluso Jonatán, primogénito de Saúl y heredero al trono, se regocijó. Pero Saúl, él solo, no se alegró. El rey de Israel debía ser quien conectara a Dios con su pueblo, como un profeta o sacerdote, y no alguien que robara la gloria de Dios o reclamara al pueblo como suyo. Sin embargo, Saúl veía al pueblo como mi pueblo y consideraba a Dios como simplemente el Dios de Samuel. Le preocupaba más el ascenso de David que la victoria de Israel. Para Saúl, preservar su reino era más importante que el bienestar del pueblo. Este es el patrón de alguien del mundo. Y no es exclusivo de Saúl, esto es lo que somos cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Si lanzamos piedras a Saúl, esas piedras nos volverán a golpear a nosotros. Uno que no puede ser muerto, uno que no puede morir. Desde ese día, Saúl intentó matar a David cada vez que tuvo la oportunidad. Le arrojó una lanza directamente, lo envió a la batalla esperando que muriera, e incluso usó a sus hijas como trampa, esperando que David cayera ante los filisteos. Pero una y otra vez, la Escritura dice:
el Señor estaba con David. Incluso cuando David se escondía en el desierto y Saúl lo buscaba cada día, Dios no lo entregó en sus manos. Cuanto más Saúl quería matar a David, más David creía en favor y reputación. Saúl invirtió todas sus fuerzas no en defender el reino ni en luchar contra enemigos externos, sino en aferrarse a su trono eliminando a David. Pero Jonatán continuó ayudando a David. A veces, Saúl incluso juraba que no mataría a David, pero pronto volvía a intentarlo. Luego, Mical, hija de Saúl y esposa de David, protegió a David. David huyó a Samuel, y cuando Saúl envió mensajeros para capturarlo, comenzaron a profetizar. Esto sucedió 3 veces. Finalmente, Saúl fue y también profetizó. Saúl no podía matar a David, y David no podía morir hasta que se cumpliera el tiempo de su llamado. El amor de Jonatán. Y está Jonatán. Saúl le dijo, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Desde el punto de vista del mundo, el trono pertenecía a Saúl y luego a Jonatán. Pero Jonatán se alegró por la victoria de David y lo amó. Saúl y Jonatán eran padre e hijo. Sin embargo, uno pertenecía al mundo y buscaba las cosas del mundo, mientras que el otro pertenecía a Dios y buscaba a Dios. Jonatán continuó ayudando a David. Cuando Saúl incluso intentó matar a Jonatán por estar de parte de David, Jonatán le dijo a David, lo que tú quieras que haga, lo haré por ti. Hizo un pacto con David, muestra hacia mí el amor constante del Señor mientras viva, para que no muera, y no apartes jamás tu amor de mi familia. Jonatán creía que Dios sin duda establecería a David como rey. Tal amor, en términos mundanos, es imposible. Más tarde, cuando David escucha sobre la muerte de Saúl y Jonatán, lamenta, me angustio por ti, Jonatán, hermano mío. Me deleité mucho en ti. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Saúl tenía el título y el poder de un rey, pero fue abandonado por Dios. David era un fugitivo sin posición en el mundo, pero estaba protegido por la mano de Dios. Y a través de David, Dios seguirá revelando la imagen del verdadero Rey, Jesucristo. Esta historia del celo de Dios y de su pueblo continúa.